La historia comenzó en un misterioso hospital junto al mar, donde una chica llamada Maddie miraba a la cámara con ojos llenos de miedo, pues pronto tendría que someterse a una peligrosa operación. Cuando la cámara retrocedió, se reveló que en su espalda había un extraño y aterrador niño unido a ella, que aunque separado, seguía siendo parte de ella. Su mente estaba tan desarrollada que podía controlar los objetos cercanos sin tocarlos, y en momentos de ira podía volverse letal para cualquiera. Por esta razón, los médicos inmovilizaron a Maddie y separaron esa parte de ella. Sin embargo, ambas mentes estaban conectadas entre sí, por lo que separarlos completamente era imposible, ya que hacerlo podría costarle la vida a Maddie. Así que cosieron una parte del cerebro del niño dentro del cráneo de Maddie. Desde aquí, la historia saltó directamente 20 años hacia adelante, donde esa misma niña había crecido y se había convertido en una mujer muy hermosa que estaba a punto de ser madre. Pero no tenía la menor idea de que lo que estaba por suceder le helaría el alma. Al llegar a casa, Maddie vio que su esposo estaba viendo un partido de boxeo. Sin decir nada, tomó el control remoto y apagó el televisor. Pero su esposo estalló de ira por esa pequeña acción y de inmediato se levantó y golpeó la cabeza de Maddie contra la pared, sin saber que ese error sería la causa de su propia muerte. De repente Maddie se dio cuenta de que tenía una herida grave en la cabeza, lo que la aterrorizó profundamente. Sin importarle el dolor, se escondió inmediatamente en su habitación. Al examinar su herida, notó que la parte trasera de su cabeza estaba sangrando y su estado empeoraba. Pero Maddie no sabía que su esposo pronto pagaría las consecuencias. Al caer la noche, el esposo que dormía en el sofá despertó repentinamente por un extraño sonido. Siguiendo el ruido llegó a la cocina y vio que la licuadora funcionaba sola, aunque no había nadie en la cocina. Asombrado, extendió la mano para apagarla, cuando de repente la puerta del refrigerador se abrió sola por detrás. Ante todo esto quedó completamente atónito y no pudo entender qué estaba pasando. En ese momento sospechó que quizás Maddie estaba tratando de asustarlo. Entonces, de repente comenzaron a escucharse fuertes ruidos desde la sala, por lo que fue inmediatamente hacia allá. Al entrar vio que una mujer vestida de negro estaba sentada en el sofá cambiando constantemente los canales del televisor. En cuanto encendió la luz, la mujer desapareció de repente. Pensó que quizás sus ojos le habían jugado una mala pasada. Pero el cojín levantado en el sofá dejaba claro que alguien había estado sentado allí momentos antes. Estaba aún pensando en esto cuando de repente esa sombra negra apareció detrás de él. Al escuchar el grito del esposo, Maddie despertó repentinamente de su sueño en la habitación de arriba. En cuanto vio la sangre en la almohada, se tocó la cabeza y sintió que todavía seguía sangrando. Aterrorizada, corrió hacia abajo. Pero al llegar abajo vio que su esposo tenía el cuello torcido y estaba muerto de manera misteriosa. En ese momento su mirada se posó en la sombra negra cercana que estaba presente allí con el cabello desordenado. Al verla se llenó de pánico y corrió directamente hacia arriba. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, la sombra negra la empujó con fuerza, lanzándola lejos, por lo que cayó al suelo y se desmayó allí mismo. Poco después, la policía llegó al lugar por la denuncia de los vecinos y quedó conmocionada al ver el estado del cadáver. Lo más extraño era que no había ninguna señal de entrada forzada en toda la casa, y era incomprensible cómo había entrado el asesino. Para conocer la verdad, el inspector a cargo del caso fue al hospital para poder hacerle algunas preguntas a Maddie. Pero después de perder a su bebé, Maddie estaba tan destrozada que no estaba en condiciones de contar nada. Aproximadamente 15 días después, cuando Maddie regresó a casa desde el hospital, ocurrió nuevamente un extraño incidente. Vio que la farola frente a su casa de repente parpadeaba sola. Durante ese tiempo, a lo lejos divisó a un hombre vestido de negro que se acercaba hacia ella. Al ver esto su estado volvió a empeorar y su miedo regresó. Corrió inmediatamente hacia abajo y cerró todas las puertas y ventanas de la casa. Pero justo cuando fue a lavar la ropa, de repente vio en el espejo el rostro de una mujer desconocida. Al instante siguiente, la sombra negra avanzó rápidamente, agarró a la mujer por el cabello y la arrojó violentamente al suelo. En ese preciso momento todo el ambiente de la habitación comenzó a cambiar de forma misteriosa. Al instante siguiente Maddie se encontró sola en la casa de esa mujer. No pudo entender cómo estaba sucediendo todo esto. En ese mismo momento vio que el hombre vestido de negro tomó un trofeo y se abalanzó sobre la mujer, golpeando su cabeza repetidamente como un loco. En pocos segundos Maddie regresó a su propia casa. Cuando vio que todo a su alrededor estaba bien, pensó que quizás todo había sido una pesadilla aterradora.
pero no sabía que no era un sueño sino la realidad. Pronto llegó la policía al lugar y descubrió que el esposo de Maddie y la mujer habían sido asesinados de la misma manera, con lo que quedó claro que el asesino de ambos homicidios era el mismo. Pero la mujer que había sido asesinada se llamaba Glenn, quien había operado a Maddie 20 años atrás. En su casa había archivos de sus antiguos pacientes, lo que hizo sospechar a la policía de que el asesino podría ser uno de ellos. Basándose en esta sospecha, el inspector tomó todos los archivos a la comisaría y comenzó a examinar cuidadosamente cada caso. Por su parte, cuando Maddie fue a acostarse por la noche, vio que un hombre gordo y desconocido estaba acostado a su lado. Al ver esa escena se estremeció de miedo. Su cuerpo se quedó entumecido y no podía moverse. Entonces de repente esa sombra negra salió por detrás de ella y lentamente se subió encima del hombre gordo. Al instante siguiente sacó un cuchillo grande y le asestó repetidamente varias puñaladas al hombre. Cuando la sombra desapareció, Maddie se incorporó gritando. Aterrorizada por los continuos sucesos, se fue directamente a la comisaría con su hermana y le contó todo al inspector. Pero nadie creyó en sus palabras. Al contrario, todos empezaron a reírse considerándola una loca. Al ver esto su hermana se indignó y dijo que si no se podía demostrar nada, que las enviaran al manicomio. Al escuchar esto el inspector se puso un poco serio. Poco después Maddie encontró en internet la dirección del hombre gordo que vivía en el edificio de enfrente. Luego el inspector fue junto con la hermana al lugar para investigar. Cuando los cuatro llegaron allí, vieron que efectivamente ese hombre estaba muerto en su casa tal como lo había descrito Maddie. Ante esto el inspector quedó convencido de que Maddie había visto al asesino. Después de esto la policía, basándose en la declaración de Maddie, hizo un retrato del asesino que parecía exactamente como un escalofriante ser fantasmal. Al ver esto, la hermana volvió a pensar que quizás Maddie estaba inventando una historia. Aún así Maddie no dijo nada y se fue de allí en silencio. Durante la investigación el inspector encontró un caso extraño en el archivo de la doctora Glenn. La paciente se llamaba Emily y era una niña de apenas 7 años. Ella decía con frecuencia que veía cosas extrañas y demonios. Para curarla, la doctora Glenn había planificado junto a 2 médicos un tratamiento especial. Lo sorprendente era que esa misma Emily había cambiado su nombre y se había convertido en Maddie. Al saber esto el inspector sospechó algo. Inmediatamente revisó las antiguas fotos de los 3 médicos. Al ver las fotos entendió de inmediato que 2 de los médicos ya habían perdido la vida y que ahora le tocaba el turno al último médico sobreviviente. Por su parte, cuando Maddie estaba arreglándose en casa, de repente vio en el espejo el reflejo de ese último médico, y al instante siguiente misteriosamente se encontró en la casa del médico. No tardó mucho en llegar también el inspector. Al abrir la puerta vio que el médico estaba muerto en la bañera. Maddie intentó ayudar al inspector al verlo, pero él ni podía verla ni escucharla. Entonces de repente el mismo monstruo de ropa negra saltó desde el techo y se abalanzó sobre el inspector, lo tumbó al suelo y huyó rápidamente del lugar. Pero el inspector lo persiguió continuamente hasta llegar al interior de un edificio abandonado, donde de repente el monstruo saltó desde arriba y atacó mortalmente al inspector. Pero el inspector estaba completamente entrenado y comenzó a controlar al monstruo con su pistola. Al ver que la situación se revertía, el monstruo abandonó la pelea, subió rápidamente y se escapó del lugar. Pero el inspector estaba completamente convencido de que la muerte de esos 3 médicos tenía alguna conexión con Maddie. Llevado por esta sospecha, fue de inmediato a casa de Maddie y comenzó a intentar conocer la verdad. Pero Maddie no recordaba nada anterior a sus 8 años de edad. Sin más opciones, el inspector llamó a un psicólogo para que mediante hipnosis pudieran recuperar los recuerdos pasados de Maddie. Cuando Maddie se adentró en sus recuerdos, todo le vino a la mente con claridad. En realidad, al niño unido a la parte trasera de su cabeza antes de la operación, ella lo llamaba Gabriel. Gabriel controlaba su mente y le hacía ver cosas aterradoras que en realidad no existían. Pero cuando después de la operación lo encerraron dentro de su cráneo, su control se acabó, y comenzó a ir al cuerpo de otras personas para matar a los médicos que lo habían encerrado. Al escuchar todo esto al inspector le pareció muy extraño lo que decía Maddie. Pensó que Maddie estaba ocultando alguna verdad. Pero antes de que pudiera preguntar algo más, de repente una mujer cayó desde el techo al suelo. Al ver esa escena Maddie se derrumbó por completo y todos los presentes quedaron atónitos. Hasta entonces todos creían que Maddie era inocente, pero la verdad comenzó a salir a la luz. En realidad,
En el techo de la casa de Maddie había una mujer encerrada, y de allí también se recuperaron la ropa y el cuchillo del asesino. En ese caso, la sospecha recayó directamente sobre Maddie y la policía la puso bajo custodia de inmediato. Pero Maddie seguía repitiendo que ella no había hecho nada, sino que todo lo había hecho Gabriel. Entonces de repente el inspector recibió una llamada desconocida en su teléfono. Durante la conversación se dio cuenta de que era Gabriel, quien había encerrado a esa mujer para incriminar a Maddie. Pero al escuchar esa voz, el inspector comenzó a dudar. Pensó que todo era un truco de Maddie para demostrar su inocencia. Por eso el inspector, haciendo gala de su astucia, puso a Maddie bajo arresto de inmediato y la metió en la cárcel. Pero la hermana de Maddie todavía confiaba en que Maddie era inocente. Por eso, para conocer la verdad, se dirigió directamente al hospital donde se había operado a Maddie. Pero al llegar allí vio que el hospital estaba completamente abandonado y no había ni rastro de ninguna persona en los alrededores. Aún así entró y tras una larga búsqueda encontró el archivo de la operación de Maddie y lo llevó a casa de inmediato. Cuando vio la cinta de video, la verdad real salió a la luz. El niño que estaba unido a la parte trasera de la cabeza de Maddie era extremadamente poderoso desde su nacimiento. No solo le hacía ver cosas aterradoras, sino que también tomaba el control de todo su cuerpo, lo manejaba a su antojo y no dudaba en matar a alguien. Por esa razón los médicos lo encerraron para siempre dentro del cráneo de Maddie. Con esto su control casi desapareció. Pero el día en que el esposo de Maddie la golpeó contra la pared, ese impacto despertó nuevamente a Gabriel que estaba encerrado dentro del cráneo, y salió al exterior. Luego controló a Maddie y cometió varios asesinatos. Cuando esta verdad salió a la luz, la hermana de Maddie se aterrorizó profundamente. Por su parte, en la cárcel, unos matones que consideraban a Maddie débil comenzaron a molestarla continuamente. Ella estaba sola y completamente indefensa ante ellos, por lo que comenzaron a golpearla despiadadamente. Pero justo cuando un matón le jaló el cabello, de repente las luces de la cárcel comenzaron a parpadear y el ambiente se volvió aterrador. Al instante siguiente las manos del matón se llenaron de sangre y el cuerpo de Maddie comenzó a temblar violentamente. Luego de repente, desde dentro de su cabeza comenzó a salir un rostro horroroso, y en un abrir y cerrar de ojos Gabriel tomó control de su cuerpo. Los matones que poco antes la consideraban débil, ahora estaban ellos mismos en peligro. Empezó a matar a los matones uno por uno con gran brutalidad. En un instante todos los matones cayeron ante ella y toda la cárcel quedó bañada en sangre. Pero justo cuando iba a acabar con el último matón, el guardia escuchó el ruido y comenzó a disparar. Pero Gabriel usó el cuerpo del matón como escudo y aprovechando su cobertura atacó rápidamente y también acabó despiadadamente con el guardia. Mientras tanto la hermana de Maddie le contó de inmediato al inspector todo sobre Gabriel. Entonces de repente se escucharon gritos extraños desde dentro de la comisaría. En cuanto el inspector entró, el panorama que vio le hizo perder el aliento. Todos los presos y varios guardias de la cárcel estaban muertos en el suelo y Maddie había desaparecido. Nadie se imaginaba que Maddie había roto la puerta y había entrado en la sala de evidencias, de donde tomó sus armas y comenzó una masacre en el pasillo de la comisaría. Gabriel fue derribando a varios policías uno por uno. Tenía pleno control sobre el cuerpo de Maddie y corría al revés atacando sin detenerse. Sus habilidades de combate eran tan peligrosas que ningún policía podía aguantar más de unos pocos segundos ante ella. En ese momento llegó el inspector y llamando fuertemente el nombre de Maddie intentó hacerla volver en sí. Pero la realidad era que Maddie todavía estaba encerrada en la cárcel y no tenía ni la menor idea de nada de lo que había hecho Gabriel. Cuando vio al inspector con un arma, pensó que él era el verdadero asesino. Con este miedo incluso abandonó la intención de recuperar el control sobre sí misma. Aprovechando la oportunidad, Gabriel atacó al inspector, haciendo que su pistola cayera de sus manos. La hermana también intentó atraparlo, pero ella tampoco pudo detenerlo. Después Gabriel huyó de la cárcel. El inspector se dio cuenta de inmediato de que el siguiente objetivo de Gabriel era la mujer que había caído del techo de la casa de Maddie, y que Gabriel iba a llegar al hospital para acabar con ella. Por su parte, la hermana de Maddie también había llegado al hospital para trasladar a esa mujer a un lugar seguro de inmediato. Pero a los policías apostados afuera les habían dado órdenes estrictas de no dejar entrar a nadie. Por eso tampoco dejaron entrar a la hermana de Maddie. Entonces de repente las luces del corredor comenzaron a parpadear y el policía de repente se inclinó hacia abajo agarrándose el pecho. La hermana de Maddie no entendió nada e inmediatamente dio un paso adelante intentando sostener al guardia.
Pero en ese mismo momento se produjo una fuerte explosión en su pecho y murió allí mismo. Al ver esto ella se estremeció de miedo e inmediatamente corrió hacia la habitación intentando cerrar la puerta. Pero entonces llegó Gabriel allí. Le dio una poderosa patada rompiendo la puerta. Cuando Gabriel entró, con su fuerza destrozó todos los dispositivos electrónicos de la habitación, haciendo que la hermana de Maddie se estremeciera de miedo. Furioso, Gabriel sacó su cuchillo y comenzó a avanzar para matarla, mientras Maddie gritaba a todo pulmón para detenerlo. En ese momento llegó el inspector. Sin perder un instante disparó 2 balas hiriendo a Gabriel. Justo cuando iba a matar a Gabriel, la hermana de Maddie se interpuso y lo detuvo, pero esa decisión le salió muy cara. Al instante siguiente Gabriel le clavó el cuchillo directamente en el pecho al inspector, quien cayó al suelo allí mismo. Ahora la hermana de Maddie estaba completamente sola. Tomó la pistola para salvar su vida, pero no pudo disparar porque Gabriel estaba dentro de Maddie y matar a Gabriel significaba quitarle la vida a Maddie. Por eso una y otra vez comenzó a llamarla por su nombre para hacerla volver en sí. Pero Gabriel había tomado el cuerpo de Maddie bajo su completo control. Entonces de repente levantó la cama del hospital y la arrojó sobre la hermana de Maddie, quien quedó aplastada allí mismo. Maddie lo estaba viendo todo, pero su cuerpo no estaba bajo su control, y la hermana de Maddie lo sabía muy bien. Por eso a pesar del dolor hizo un último intento de hacerla volver en sí. Le dijo que Gabriel mató a tus hijos, que por su culpa tenías abortos espontáneos. Al escuchar su voz, de repente Maddie pudo ver todo con claridad y su ira interior estalló. Con todas sus fuerzas estaba intentando recuperar el control de su cuerpo. Pero entonces Gabriel le disparó a su hermana. Después de eso Gabriel se giró y también acabó con la mujer que estaba en la cama. Justo en ese momento la voz de Maddie comenzó a resonar dentro de Gabriel. Sintió que el mundo a su alrededor estaba cambiando y comprendió que Maddie ya había despertado y había recuperado el control. Entonces de repente volvió en sí y encontró que la hermana de Maddie todavía estaba viva. Al ver esto Gabriel quedó completamente confundido. No entendía nada. Entonces Maddie le hizo entender la realidad. El poder con el que hasta ahora la había manejado a su antojo, ese mismo poder estaba a punto de ser usado en su contra. Maddie, aprovechando ese momento, tomó el control total de Gabriel y lo encerró para siempre dentro de sí misma. En cuanto sucedió esto, la parte trasera de su cabeza comenzó a sellarse sola y el rostro de Gabriel desapareció para siempre. Poco a poco todo empezó a normalizarse, la situación volvió a ser como antes, y con esto esta magnífica historia llegó a su fin.